se vistió de verde, entró y vio a cada uno de los pacientes que allí estaban. Se vira para el colectivo de nosotros y dice, ¿y ustedes no piensan competir con esa gente? Él nos dijo, yo le pondré toda la tecnología que ustedes necesitan. Ustedes desarrollen el recurso humano. Yo creo que cuando tú vas a un grupo de médicos cubanos, alguien puede hacerte una anécdota de Fidel. Nos hicimos mejores personas, mucho mejores. Esa es la verdad. Y eso se lo debemos a Fidel. Esta fue la última vez que Fidel cruzó el río Toa en Patana, y esta una de las varias ocasiones en que le vieron llegar a los sitios más recónditos de Cuba. Lo hacía para conversar con los campesinos, para visitar los hospitales rurales, para no dejar de ser él. El comandante visitaba los hospitales rurales, visitaba a los médicos rurales, durmió en hospitales rurales. La medicina rural, siguiendo la huella de la atención médica de guerrilla brindada por el ejército rebelde, fue el primer modelo de atención primaria de salud implementado por la revolución. A él se incorporaron todos estos médicos. Fue un beneficio enorme para los campesinos. Fue un hecho político extraordinario, un hecho de humanidad, moral, etc. Pero fue un hecho político para nosotros. ¿Por qué? Porque nos hicimos mejores personas, mucho mejores. Allí. Esa es la verdad. Y eso se lo debemos a Fidel. De Fidel, en 1962, también nació la idea de hacerle frente al éxodo masivo de médicos hacia los Estados Unidos. En ese contexto, surgió la Escuela de Medicina Victoria de Girón. En Girón, Fidel estaba constantemente aquí. Ya después, cuando acabó la crisis de octubre, que esto dejó de ser una unidad de artillería antiaérea, regresamos, comenzamos las clases y en enero comenzó el primer año, enero del 63. Y Fidel constantemente venía por aquí. Fidel se ponía a estudiar medicina con las muchachas en los albergues. Nosotros vivíamos aquí adentro y las muchachas vivían en las casas de la burguesía que estaba rodeando Girón, que se habían ido. Y entonces él pasaba por las casas de ella, entraba aquí, chequeaba el comedor, chequeaba todo. Y de la imperiosa necesidad surgió un gran capital. El imperialismo prohibió que nos vendieran equipos, el imperialismo prohibió que nos vendieran medicamentos. Y eso solo sirvió para redoblar nuestro esfuerzo en este sensible campo. Si el enemigo quería golpearnos en este campo, nosotros teníamos que multiplicar nuestros esfuerzos por ganar la batalla en este campo. Él fue a la graduación nuestra, nos graduamos en un plan de plátano, en Waterloo. Fue él, el rector de la universidad, en aquel momento era Chomi, y el director de la escuela de medicina, que era el doctor Dorticó y el doctor Selma. Y realmente nos fuimos al campamento, ahí en Artemisa. Él se pasó 4 horas con nosotros, él de pie y todos nosotros sentados en el piso y haciendo anécdotas y haciendo sus planes, los planes en los que él estaba en ese momento. En realidad eran muchos los planes. A Fidel le interesaba crear infraestructura y servicios médicos en todo el país. Hay que graduar decenas y decenas de miles de enfermeros y enfermeras como licenciados en enfermería. Y
todos esos cursos, años sabáticos, cursos de posgraduado para los médicos, todo eso se puede hacer en estas instituciones. También se puede, bueno, pues seguir formando médicos, por supuesto, pero no tan masivamente. El año que viene se deben graduar 4.000 médicos. ¿Estás haciendo lo mismo que aquella compañera? ¿Y qué? ¿Has aprendido bien a hacerlo? ¿Cuántos minutos pones? 40 segundos. 40 segundos nada más. ¿Y por qué aquella le pone 2 minutos y medio? Porque no es lo mismo, ella no está haciendo lo mismo que yo. O sea, es el mismo trabajo, pero es otra graduación. Se trabaja con menos tiempo que la que se está haciendo yo. Yo nunca había visto tantos periodistas delante y, ¿verdad?, fastidiándote aquí en el trabajo, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego. Su rostro apareció entre los cascos de los hombres que construyeron los hospitales y en ellos colaboró. Déjame echar una paletada, quiero hacer algo material hoy. Eso lo sé hacer yo también, pero además te voy a decir, uso una rueda. ¿Qué pasa cuando se mueve eso? Entonces no es mejor tener la ranura esa aquí. Sí, pero está en medio. También revisó planos. ¿Qué es eso? Este es el proyecto del plano del hospital. Entonces aquí está el pabellón Jesús Menéndez. Inauguró una gran cantidad de instituciones y las recorrió a su estilo. Podemos hablar con todos. Buenas tardes. ¿Cómo está todo por aquí? Este lo veo bien ya, ¿no? ¿Desde cuándo está ahí? Asma también. Neumonía. ¿Está mejor? ¿Cómo se llama esto? ¿Y aquellos niños tenían más o menos los mismos problemas? Y como si fuera poco, alguna que otra vez fue testigo de bodas colectivas en un hospital como el Miguel Enríquez de La Habana. Y que vengan los especialistas a cómo se corta todo eso. Hace falta un constructor aquí. No, realmente no se va a cortar todo. Donde más le gusta. Debe picarlo usted. De ahí, en el medio de la porque es una estructura vertical. Entonces debe picar entre los dos, 6 metros hacia acá. Ah, aquello es una estructura vertical. Pico. Aquel es de mentira. Oh. Siga, Tengo que seguir hasta acá. Así mismo, siga. Bueno, yo vengo hasta acá. Ya quedó picado el que Bueno. Es la única cuestión que está bien, lo probé. Está bueno. Pero en las más dramáticas situaciones como las que enfrentó el pueblo cubano con la epidemia de dengue hemorrágico de 1981, que cobró muchas vidas, estuvo presente. Llegó el comandante el último domingo de junio, sin previo aviso, subió solo, acompañado por su escolta, por el pasillo central, para nosotros inadvertido, llegó a la unidad, pidió permiso para entrar a la unidad. En el lugar donde estábamos, desde una ventana, él podía ver a los pacientes, pero me preguntó si él podía entrar a ese lugar. Yo le dije que si se vestía de verde podía pasar. Se vistió de verde, entró y vio a cada uno de los pacientes que allí estaban. Había un niño que estaba extremadamente crítico, con muchos vómitos de gran cantidad de sangre. Él me preguntó, yo le dije que estaba muy mal y que tenía peligro para su vida. Y en ese momento fue cuando me puso la mano en el hombro y me dijo que ni él ni ningún otro niño debía morir por dengue hemorrágico en Cuba. Lo que la doctora Miosotis no podía imaginar era que de aquella conversación nacerían las terapias intensivas para los niños cubanos. Donde estamos hoy era un parque lleno de arboledas. Y cuando yo salí de la entrega de guardia, encontré que estaban talando todos los árboles. Cuando fui para el teatro para entregar la guardia, vi que en el salón de reuniones que está adjunto a la dirección había un colmenar de ingenieros, arquitectos, inversionistas, etc. Y ese mismo día se comenzó
la construcción de esta sala, que a pesar de la inmensidad que tú puedes ver, se construyó en 24 días, en saludo al 26 de julio. Pocos años después, comenzó otra transformación que se extendería a toda Cuba. Su génesis estuvo en la barriada capitalina de Lautun. Fidel vino el 4 de enero de 1984 en horas de la mañana para dar inauguración al programa del médico enfermera de familia. ¿Aquí? Aquí en el Policlínico de Lautun, en esta barriada. ¿Qué recuerdan? Recuerdo la llegada de él, la emoción de todos nosotros, de ver el sueño de él hecho realidad, concretizado, la población satisfecha, los trabajadores felices de ver que al fin la población iba a tener un sistema que iba a permitir ver a la familia como un todo y a la población satisfecha de tener los servicios de salud cerca de su casa. El comandante estuvo atento a todo, veló por las condiciones de los consultorios, defendió que tan importante es el médico como la enfermera, una distinción que ellas aprecian mucho. El uniforme que tenemos hoy diseñado fue escogido por Fidel. Se hizo una selección, se le presentaron diferentes tipos de modelos de uniforme y él escogió el vestido que tiene este modelo, igual que el pantalón y la chaqueta. Siempre ha sido muy distinguido con nosotros. Él decía que la enfermera era un binomio perfecto que no podía dejar de estar. Todas las graduaciones de enfermería, ahí estaba Fidel con nosotros. Todas las especialidades médicas cubanas contaron con la atención de Fidel. ¿Cuántos de La Habana son de los que estaban aquí? Bueno, de La Habana son el resto. ¿Cuántos son en total? 13 médicos. ¿Y de ellos cuántos en La Habana? 11. ¿Y 2 del interior del país? En una visita que hace a la Unión Soviética, en un congreso del partido, visita el Instituto Fyodorov, invitado por Fyodorov, ve aquello y decide trasladar esa institución para Cuba. Prácticamente en 2 años se realiza la construcción, que es donde en la esquina aquí de 41 y 76, entre microcirugía, Milagro, fue un despunte de la oftalmología enorme, enorme. Yo recuerdo una reunión que tuvimos con el comandante un 31 de enero del 2003, donde la conclusión de aquella reunión fue realmente un desafío. Él nos dijo, yo le pondré toda la tecnología que ustedes necesitan. Ustedes desarrollen el recurso humano. Y le puedo decir, pasado ya el tiempo, que la respuesta ha sido como él esperaba y como nos tiene acostumbrados, ¿no? Hoy tenemos una cobertura nacional, una red nacional de nefrología, con 51 servicios de nefrología, 9 servicios de trasplante. Tenemos unidades de diálisis y servicios desde Baracoa hasta Sandino. Cuando nosotros le hablamos a Fidel de lo que era el ultrasonido, aquí no se conocía el equipo ultrasonido, había un solo equipo prácticamente, una donación que nos hicieron, y él se impresionó tanto que mandó a comprar equipo para todo el país. Cuando vino, por ejemplo, el programa de detección precoz del cáncer mamario, nosotros estuvimos en el Palacio de Convenciones y llevamos un ómnibus que se fue construido en el hospital y pusimos un mamógrafo en el meteorólogo y le dijimos que queríamos hacer un programa para detección precoz del cáncer de mama en las mujeres. Y me dijo, tú eres un miserable, porque nada más que has concebido la idea de pedirme dos carros. Vamos a ponerle carros a todo el país y comprar. Se instalaron, creo que fueron con 12 ómnibus con equipos mamógrafos y se dio el programa ese de detección precoz del cáncer mamario. Cuidar de la salud mental de los pacientes con trastornos psiquiátricos fue otra de sus iniciativas más humanas. Hay una cosa muy interesante. Hace unos 20 años que salió en una revisión de los artículos y aspectos que no habían sido publicados del psiquiatra alemán que descubrió la esquizofrenia, Emil Kraepelin, salió un pensamiento muy interesante. Decía que la mejor forma de conocer el nivel de humanismo de un pueblo era valorar la forma en que atendía sus enfermos mentales. Cuando habló de enfermos mentales, habló de las enfermedades más severas, lo que había aquí en este hospital. Y es interesante que Fidel no pudo haber leído eso, porque cuando salió eso publicado,
hacía más de 20 años que Ordaz ya era el director de este hospital. La idea de ofrecerle al pueblo tratamientos médicos de avanzada devino una de sus preocupaciones más importantes, y en función de ese objetivo, lideró el desarrollo de la biotecnología cubana. Cuando el comandante empieza, dice que hay que desarrollar la ciencia al más alto nivel y tenemos que formar científicos, etc. Estoy hablando de la primera etapa de los años 62, que empieza él a concebir que había que hacer una institución de investigaciones, que había que agrupar científicos, mandar fuera, etc. Y empieza a surgir la idea del CENIC. Fidel debe haber ido al CENI fácil, para ser modesto, más de 50 veces, para ser modesto. Y nunca entró como si fuera su casa, y esa era su casa. Él llegaba a la puerta y decía, dígale al doctor Gutiérrez que estoy aquí. Siempre nos dijo, tú no puedes exportar nunca nada, ni equipo, ni reactivo, ni medicamento, nada que antes la población cubana no lo tenga. Primero la población cubana y después exportas. Entre los muchos momentos compartidos por los científicos cubanos y el comandante, pudieran ahora también citarse los que nos remiten al Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología. En un cierto momento tuvimos muchas dificultades con la producción de vacunas de hepatitis B, y entonces se creó un grupo de trabajo que intensamente buscó la solución, ¿no?, a este asunto. Y entonces se fueron, como se dice, ajustando gradualmente todas las etapas del proceso, y cuando ya logramos que se produjeran 3 lotes consecutivos con resultados positivos, él vino, el comandante vino, y entonces en este caso me abrazó y se fue. Es verdad. Una noche llegó, no habló, no habló. No hubo palabra. Ese era Fidel. Ese era Fidel. Y en ese sueño suyo de que científicos cubanos encontraran la medicina final contra el cáncer, él concibió el Centro de Inmunología Molecular. Éramos un pequeño grupo de científicos en un laboratorio del Instituto de Oncología haciendo los primeros anticuerpos monoclonales que se hicieron en Cuba. Y sorpresivamente Fidel visitó el colectivo, se sentó en una banqueta del laboratorio y estuvo varias horas haciendo preguntas sobre la producción de anticuerpos monoclonales, la industria biotecnológica, y bueno, de ahí salió la decisión de hacer este centro. Y él pregunta cuál es la empresa que más cantidad de anticuerpos produce en el mundo. En aquel momento era una empresa de Inglaterra. Nosotros estábamos a una enorme distancia de ese nivel de producción. Y entonces él dice, bueno, ¿y cuánto producen esa gente? Y le damos el dato de la cantidad de producción que tenía esa empresa europea. Y recuerdo que Fidel se vira para el colectivo de nosotros y dice, ¿y ustedes no piensan competir con esa gente? El Centro de Inmunología Molecular hoy logra anticuerpos monoclonales y vacunas terapéuticas que combaten el cáncer y la insuficiencia renal en varios miles de pacientes en Cuba. Los productos también son exportados a 31 países, pero si ha llegado a tales dimensiones es por el hombre que lo creó. Es un orgullo en pleno periodo especial inaugurar este centro, y que no es un lujo, es una promesa de salud y bienestar para nuestro pueblo. Es una promesa de ingresos para nuestra economía. La inauguración del 94, que es la que la gente conoce, es de aquel edificio que está allá, que fue el edificio primero que hubo. Todo esto que ves aquí es nuevo y parte otra vez de una intervención personal de Fidel en el año 2005, que fue cuando él recibe la noticia, no se la dimos nosotros, le llegó por otras vías, de que los anticuerpos nuestros estaban siendo registrados en varios países de América Latina. Entonces volvió a intervenir en el Centro de Inmunología Molecular, llamó por teléfono aquí. Y la pregunta es,
¿para cuántos pacientes ustedes pueden producir anticuerpos? Bueno, le dijimos, bueno, mire, comandante, para 5.000 pacientes al año, porque fue la capacidad de diseño que se hizo el edificio del 94. Y entonces él responde, díganme qué hay que hacer para que en vez de 5.000 sea 50.000. Bueno, Agustín presenta una propuesta donde dice, bueno, esta es una primera propuesta que como estamos en el periodo especial, la situación internacional, la no sé qué, todas las cosas que se manejaban. Y eso, Y me acuerdo que el comandante la vio, hizo así con suavidad, hizo así y la puso al lado. Eso no es lo que yo pedí a Agustín, eso no da nada. En varias ocasiones nosotros le enviamos una propuesta y él la devolvió diciendo que la propuesta que le habíamos hecho era muy pequeña, que teníamos que plantearnos algo más ambicioso. Eso pasó por lo menos en 3 ocasiones. Todo ese prestigio ganado por la salud pública cubana se ha puesto siempre también, por obra y gracia de Fidel, a disposición de otras tierras del mundo. Decía, en todo debemos ser humildes, debemos ser modestos. No podemos creer que somos nosotros los que vamos a hacerlo todo. Debemos ser cuidadosos en eso. La modestia en nuestros profesionales debe ser el paradigma a seguir. Y esa enseñanza creo que la trataba de transmitir en cada uno de los encuentros y de los detalles. Ustedes, con su respuesta rápida y sin vacilación alguna, dispuestos a cumplir el deber en nuevas y difíciles condiciones, están escribiendo una página en la historia de la solidaridad entre los pueblos y están señalando un camino de paz a la sufrida y amenazada especie humana. Yo creo que cuando tú vas a un grupo de médicos cubanos, alguien puede hacerte una anécdota de Fidel. Es como si él hubiese tocado a muchos, o hubiese no, es que él nos ha tocado a muchos. A toda esa historia de internacionalismo y solidaridad se le suma la formación en nuestro país de miles de profesionales de la salud que hoy sirven en sus respectivas naciones. La inauguración de la ELAN oficialmente fue en la cumbre iberoamericana que se hizo en La Habana, con el rey de España y todos los presidentes allí en la escuela latinoamericana. Se hizo oficialmente la inauguración de la escuela en un acto solemne y extraordinario. Sería iluso pretender que en esta síntesis reflejemos toda la obra de Fidel al servicio de la salud. Han sido solo pequeñas historias cotidianas de su grandeza, enseñanzas de sus desvelos, destellos de su luz, que hoy devienen compromiso para que esa obra que creó continúe.